Hola, soy Miguel Ángel Chu. Me estoy preparando en la carrera de Administración y Gestión del Talento Humano. En esta oportunidad vamos a desarrollar un ejercicio que corresponde al curso de complemento matemático. Bien, nos brindan una información. En primer lugar, nos dicen que los marcos de dichos paisajes son de forma cuadrada, de dimensiones x más 4. Entonces, cuando yo tengo un cuadro, tengo que saber qué es un marco y cuál es la parte de la imagen, o en este caso, del paisaje. Pero hay un dato importante que nos indica que hay una dimensión, que es x más 4. ¿Qué es una dimensión? Es el largo y el ancho. Bien, como esto es un cuadrado y los lados son iguales, cada lado va a significar que es x más 4 centímetros. Ahora, nos dicen que la medida de la foto del paisaje, que se encuentra en color plomo, como lo vemos en pantalla, también es cuadrada, pero de 4 centímetros menos, en relación al marco, que ya sabemos que es x más 4. Entonces, si la dimensión del cuadro es x más 4, le descontamos, le restamos 4 centímetros, esto nos va a arrojar un resultado donde nos indican que la dimensión de la foto va a ser x. Entendiendo esta parte, vamos con la primera pregunta. Determina el área del marco de cada cuadro. Para nosotros poder hallar el área, tenemos que hallar de la siguiente manera. El área del marco grande menos el área del marco pequeño. Recordemos que para poder hallar el área del cuadrado es igual al lado por lado. Entonces, sería el área del marco grande, que es x más 4 al cuadrado, menos el área del marco pequeño, que sería x cuadrado. Bien, acá tenemos que desarrollar el área de un binomio al cuadrado, porque tenemos que desarrollarlo de la siguiente manera. Sería x cuadrado más 2x por 4 más 4x menos x cuadrado. Recordemos algo. Para poder desarrollar el área del binomio al cuadrado es al cuadrado más 2 veces a por b más b al cuadrado. Es por eso que tenemos x cuadrado más 2 por x por 4 más 4 al cuadrado menos x cuadrado. Lo que vamos a proceder es a reducir los términos semejantes. En este caso tenemos x cuadrado, se van. Por lo tanto, el área del marco de cada cuadrado será 8x más 16 centímetros cuadrados. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué superficie de vidrio será necesario por cuadro? Primero tenemos que saber dónde vamos a colocar el vidrio. ¿Dónde va a ser necesario? Entonces, tenemos que colocar el vidrio únicamente en la parte donde va la imagen del paisaje. Sabiendo esto, tenemos que decir que la superficie del vidrio necesario sería de x cuadrados centímetros por cuadro. Muy bien, ahora pasemos a la siguiente pregunta. Y nos indica, ¿qué área se necesitará para cumplir con todo el pedido? Si a nosotros nos piden que tenemos que hacer 80 cuadros y que cada cuadro necesita x cuadrados centímetros cuadrados de vidrio, por lo tanto, el pedido que se necesitará será de 80 por x cuadrado centímetros cuadrados.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Luis Rivas. A mí me ha tocado ver el tema de la pregunta número 3. Voy a detallarles la pregunta y vamos a resolverla juntos. Primero, dice, si la parte posterior del cuadro, quiere decir marco y paisaje, será cubierta por madera prensada, la pregunta, ¿cuál será la superficie a cubrir por cuadro? Lo primero que vamos a hacer es, como ya apareció en la lámina, es colocar el cuadro y el marco del paisaje, ¿no? Y vamos a colocarle las dimensiones, que en este caso es x más 4. Como un cuadrado tiene lados iguales, será x más 4 en ambos lados. Pero a mí me dice que debo ver la parte posterior. En este caso vamos a darle vuelta al cuadrado y vemos la parte posterior. ¿Las dimensiones van a variar? No varían, siguen siendo la misma. En este caso x más 4. ¿Sí? Ahora, nosotros, para poder hallar la superficie, que es lo que nos pide, debemos primero hallar el área. ¿Qué debemos hacer? Vamos a multiplicar x más 4 por x más 4, que es igual a x más 4 al cuadrado. Una vez que ya tenemos el área, utilizando la fórmula del binomio al cuadrado, vamos a poder realizar la operación, que en este caso sería x más 4 al cuadrado es igual a x al cuadrado más 2 por x por 4 más 4 al cuadrado. Hemos entrado en detalle. Ahora, el resultado de esta operación sería x al cuadrado más 8x más 16 centímetros cuadrados. Esta es la respuesta al problema. Y aquí nos va a aparecer, ¿no? La respuesta, que en este caso es x al cuadrado más 8x más 16 centímetros cuadrados, será la superficie a cubrir por cuadro. Claro que esta pregunta 3 tiene una subpregunta que vamos a ver a continuación, ¿sí? Y luego les voy a también a mostrar la pregunta número 4 que también me corresponde, ¿no? Ahora, esta subpregunta, por decirlo así, ¿no? Una subpregunta dentro de la pregunta 3 nos dice, ¿cuál será el área total que se necesita para cumplir con el pedido? Eso es lo que nos dice, ¿no? Bueno, nosotros vamos a poner nuevamente el cuadro con las dimensiones x más 4, la parte posterior, que es lo que nos pedía, igual con las mismas dimensiones, x más 4, un volteo nada más el cuadro, ¿no? En este caso, lo que vamos a hacer ahora es ver cuántos cuadros teníamos, cuántos cuadros se tienen, ¿no? 80 cuadros, ¿no? Actualmente se tiene 80 cuadros. Entonces, como yo ya tengo ese dato, lo que yo voy a hacer es multiplicar, ¿sí? Voy a multiplicar el 80 por el área de cada cuadrado que yo ya obtuve en la pregunta pasada, ¿no? En este caso sería 80 por x al cuadrado más 8x más 16 centímetros cuadrados, ¿no? En este caso el resultado, haciendo la operación, saldría 80x al cuadrado más 640x más 1280 centímetros cuadrados. En este caso, la respuesta sería, para poder cumplir con todo el pedido, se deberá tener 80x al cuadrado más 640x más 1280 centímetros cuadrados de madera prensada. Esa sería la respuesta, ¿no? Y bueno, eso sería todo con respecto a lo que es esta pregunta 3 y vamos a pasar a la pregunta 4. Ahora vamos a ver la pregunta número 4. Nos dice, habiendo cumplido con el 60% del pedido, la empresa de turismo observa que las fotos del paisaje restantes son de forma rectangular, con un área de x al cuadrado menos 3x más 2 centímetros cuadrados. Nos dice, determina las nuevas dimensiones de las fotos de los paisajes. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí vemos la dimensión, en este caso de lo que es el área del paisaje, ¿no? Y nos pide que podamos ver cuáles son las nuevas dimensiones que va a tener, ¿no? Lo que vamos a hacer es simple. Como ya tenemos el área, que es x al cuadrado menos 3x más 2, lo que vamos a hacer es aplicar un aspa simple, ¿no? En este caso sería x por x, ya que sería x al cuadrado, y 2 por 1, menos 2 por menos 1. ¿Por qué? Porque signos iguales se suman. En este caso, menos por menos es más. Ahora, si yo hago el aspa simple, sería x menos 2
y x menos 1, las dimensiones, en este caso, del paisaje, ¿no? Aquí lo vamos a colocar, ahí está, x menos 2, x menos 1. Ahora, la respuesta nos dice que x menos 1 es el largo y x menos 2 el ancho. ¿Por qué? Porque el x menos 1 va a ir en la parte más larga, ¿no? Más grande. ¿Y por qué el x menos 2 en la parte más ancha, ¿no? Más pequeña. Es simple. Si nosotros cogemos la x, ¿no? La x la convertimos en un número natural positivo, mayor o igual a 3, por ejemplo, no sé, el 10, ¿no? Y restamos 10 menos 1 sería 9 y 10 menos 2 sería 8. ¿Cuál es mayor? El 9. Por eso es que el x menos 1 va en la parte más larga, ¿no? En este caso, el largo. Y el x menos 2 va en la parte ancha, que es un poco más pequeña, ¿no? Esas serían las dimensiones y la respuesta a este problema número 4. Gracias. Hola, soy Geraldine Lizarbe y voy a resolver las preguntas 5 y 6 del caso de Enmarcando Cuadros. Ante la variación de las dimensiones de las fotos de los paisajes, se diseñan nuevos marcos, los mismos que tendrán un ancho constante de 2 centímetros. Responde, ¿cuál será la nueva medida de largo y ancho de los marcos? El nuevo marco lucirá de la siguiente manera. Nosotros sabemos que el largo del paisaje es x menos 1 y el ancho x menos 2. En el enunciado también nos indican que tendrá un ancho constante de 2 centímetros para darle dimensión al marco. Es decir, vamos a sumarle 2 centímetros arriba, 2 centímetros abajo, 2 centímetros a la derecha y 2 centímetros a la izquierda. Con estos datos ya podemos empezar a responder la pregunta. Para hallar el largo, vamos a tomar el dato del largo del paisaje, que es x menos 1. Al x menos 1 vamos a agregarle 2 centímetros de la izquierda y 2 centímetros de la derecha. Es decir, le vamos a sumar 4, de la siguiente manera. X menos 1 más 4, lo cual me da x menos 3. Ahora, para hallar el ancho del marco, vamos a tomar nuevamente el dato que tenemos del paisaje. El ancho del paisaje es x menos 2. Al x menos 2 vamos a sumarle los 2 centímetros que tiene la parte superior y los 2 centímetros que tiene la parte inferior. De la siguiente manera. X menos 2 más 4, la cual me da x más 2. Como respuesta tenemos que las nuevas medidas de los marcos serán largo, x menos 3 centímetros y ancho, x más 2 centímetros. ¿Cuál fue el área total de vidrio utilizado para la producción de todos los cuadros? Para responder a esa pregunta, tenemos que considerar que la empresa debe hacer 80 cuadros, de los cuales 48 serán de forma cuadrada y 32 de forma rectangular. Iniciaremos hallando el área de los cuadros de forma cuadrada. En el primer ejercicio hallamos que cada lado vale x y por fórmula sabemos que el área de un cuadrado es uno de sus lados al cuadrado, en este caso x al cuadrado. Para hallar el área total, multiplicaremos el x al cuadrado por 48. En el caso de los rectángulos, ya nos indican el área, que es x al cuadrado menos 3x más 2. Para hallar el total, multiplicaremos por 32, que es la cantidad. Finalmente,
para hallar el área total, vamos a sumar ambas áreas. De la siguiente manera. 48 por x al cuadrado más 32 por x al cuadrado menos 3x más 2. Aplicando la propiedad distributiva, tendremos lo siguiente. 48x al cuadrado más 32x al cuadrado menos 96x más 64. En este punto vemos que tenemos términos semejantes, los cuales podremos reducir. Sumamos 48x al cuadrado más 32x al cuadrado, teniendo como respuesta 80x al cuadrado menos 96x más 64. Finalmente, obtendremos que el área total de vidrio utilizado fue 80x al cuadrado menos 96x más 64 centímetros cuadrados. Gracias. Muy bien, terminando ya la resolución de los ejercicios, vamos con la pregunta número 7. La 7 nos pide qué superficie del marco se utilizó. Sabemos que habíamos iniciado con preparando 48 cuadros de diversos paisajes, en este caso de forma cuadrada. Por lo tanto, ya por dato teníamos que cada lado de cada cuadro medía x más 4 y del paisaje cada lado era x. Finalmente, para resolver esta primera parte, sabemos que tenemos que hallar el área sombreada. Esa área se va a determinar con la diferencia del área mayor con el área menor. En el primer ejercicio, en la primera pregunta, perdón, ya habíamos desarrollado este ejercicio y sabíamos que era 8x más 16 centímetros al cuadrado. Entonces, si queremos saber cuánta superficie de marco se utilizó en esos primeros cuadros, tendríamos que multiplicar 48 por el área de un marco. En este caso sería 48 por 8x más 16. Luego, sabemos también que se realizaron 32 cuadros de forma rectangular. En este caso, los 32 cuadros tienen otras dimensiones, que también ya se hallaron en las preguntas anteriores. Estas nuevas dimensiones serían x más 3 y x más 2. Por dato de ejercicio, sabemos que el área del paisaje, es decir, del área del rectángulo interno, es x al cuadrado menos 3x más 2. De igual forma, para hallar el área del marco, tendríamos que hallar la diferencia entre el área del rectángulo mayor menos el área del rectángulo menor. Entonces, sabríamos que para resolverlo, y por nociones básicas, sabemos que el área de un rectángulo es base por altura. Entonces, estaríamos multiplicando x más 3 por x más 2, menos el área del paisaje, en este caso x al cuadrado menos 3x más 2. Hallando la operación y resolviéndolo por distributiva, sabríamos que x más 3 por x más 2 es x al cuadrado más 2x más 3x más 6, menos x al cuadrado menos 3x más 2. Luego, resolviendo y ya por reducción de términos, sabemos que es x al cuadrado más 5x más 6 menos x al cuadrado más 3x menos 2. Se van las x al cuadrado y nos estaría quedando 8x más 4 centímetros al cuadrado. De igual forma, para saber el área total del marco, estaríamos multiplicando 32 por el área de cada marco, y sería 32 por 8x más 4. Finalmente, como nosotros necesitamos saber el área total de los marcos, vamos a sumar el área de los 48 marcos de forma cuadrada más el área de los 32 marcos de forma rectangulares. Ya sabíamos que era 48 por 8x más 16 más 32 por 8x más 4. Entonces, resolvemos la operación distributiva, 384x más 768 más 256x más 128, teniendo como área total final 640x más 896 centímetros al cuadrado. Finalmente, la respuesta sería que se utilizó en total 640x más 896 centímetros cuadrados del marco. Listo, eso sería todo. Muchas gracias.